abogados han criticado la actitud del presidente Pedro Castillo. Han dicho que debería poner abogados, que debería defenderse, cuando en realidad lo que se hace en la práctica de parte del presidente Pedro Castillo es visibilizar que este juicio no ha sido con un debido proceso desde el inicio, desde donde Pedro Castillo fue detenido cuando aún tenía la inmunidad presidencial y además la vacancia que se le ha cuestionado en varios momentos en cuanto de no cumplir con los requisitos para vacarlo el 7 de diciembre. Desde el punto de vista político y también jurídico, ¿cuál es su mirada en ese campo? Bueno, mira, la mirada que yo tengo es tajante. Estamos con Timoteo Cutipa, del canal 24 Noticias en Vivo, y con don Roberto Alvarado Rubiños. Timoteo, adelante. En primer lugar, saludar al doctor Roberto Alvarado Rubiños, que hemos seguido sus opiniones y también nos solidarizamos por el hecho que su canal una vez más ha sido, digamos, desaparecido de las redes sociales. Esperemos que vuelva nuestra solidaridad y también vamos a escuchar con mucha atención la reflexión que pueda brindar aquí en estos espacios que también hacemos algo similar que desarrolla desde la región del norte, en este caso el compañero Roberto. Muchas gracias. Yo les agradezco infinitamente el haberme participado de este acontecimiento donde vamos a conversar de modo particular sobre la prisión que viene sufriendo Pedro Castillo y esta farsa de juicio oral que se ha implementado hace un par de días. Estoy presto a poder compartir con ustedes las reflexiones y poder deducir algunas conclusiones de lo que puede venir más adelante. Muy bien, don Roberto, así, directo nada más. Lo primero que quisiéramos saber, justo, bueno, así, una introducción muy breve, ¿no? Usted ha tenido una entrevista, ha hecho un programa, vamos a decirlo así, con nuestro hermano Jaime Velázquez del canal Ecos Latinos, un canal pues que tiene más de 250 000 de suscriptores y sus canales son muy, muy vistos, ¿no? Incluso el programa que ha hecho con usted ha sobrepasado las 70.000 vistas y diferentes hermanos ha visto tan importante y tan directo su posición que han sacado fragmentos y lo han distribuido en Twitter, en TikTok, en Facebook, diferentes redes. Así que queremos también desde aquí, desde Yachehuasi, junto con Timoteo Cutipa, que estamos saliendo en multiplataformas, saber cuál es su opinión en un tema concreto. La postura del presidente Castillo desde el 4 de marzo del presente mes, marzo 2025, de rehusarse a participar en esta etapa final, digamos, del proceso judicial al que se le denomina juicio oral, ¿no? Donde ya se instala una mesa, donde supuestamente vienen testigos y es como que ya la culminación. El presidente ha dicho, me rehúso, yo no soy parte de esto, todo esto ya está predeterminado, ya hay una sentencia en mi contra, así que ¿para qué voy a ser parte? ¿Usted está de acuerdo, se opone, en contra? Lo escuchamos con atención, don Roberto. En principio, yo repudio esta farsa. Yo condeno esta maniobra de la mafia. Me solidarizo con Pedro Castillo Terrones. Pero hay que puntualizar muchas cosas. Primero, Pedro Castillo Terrones, un hombre de pueblo que llegó a la presidencia de la República, no tiene la formación necesaria para poder afrontar lo que viene ocurriendo. Lo que ha ocurrido con su defensa legal expresa estas limitaciones. No ha habido una defensa coherente, consecuente, y una variopinta de abogados han jugado cada uno su rol en el momento oportuno. El autorizar, desautorizar abogados y querer darle un tinte político partidario, a mi juicio, es un error. En segundo lugar, lo que el presidente Castillo ha tomado como iniciativa frente a un juicio oral que tiene por objetivo condenarlo, me parece justa, oportuna, y de eso va a derivar y va a permitir, si es que se mantiene, que se impida esta condena que lo puede llevar a muchos años de carcelería. Me explico. Si la mafia logra condenarlo en esta primera instancia, antes de que se cumpla el plazo de prisión preventiva, ya no se va a poder luchar formalmente por la
libertad del presidente Castillo porque va a tener condena, y la ley dice que quien tiene condena ya no puede pedir levantamiento de prisión preventiva. Ahí está la clave. Por eso que aceleran de una manera desesperada los mafiosos. Comprendan ustedes que a él le han ampliado la prisión preventiva y si no logran condenarlo a tiempo, Pedro Castillo sale. En ese contexto, hoy en la mañana hubo la audiencia de apelación para ver la posibilidad de que Pedro Castillo salga libre con grillete electrónico. Juan Carlos Shecklin, un operador de la mafia, un vulgar elemento al servicio de lo más corrupto del país, y lo digo con claridad, con los riesgos que esto implique, porque ese es César Martín Castro amenazado hoy día, cuando el abogado de Pedro Castillo, no usando un lenguaje adecuado, le llamaba niña. Él no es una niña, este hombre es un criminal, que es distinto. ¿Y por qué digo que es criminal? Fíjense ustedes, Juan Carlos Shecklin le ha negado prisión preventiva a César Inostroza Pariachi, vale decir, al cabecilla de los hermanitos, lo ha protegido. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchísimo, porque si no tiene prisión preventiva, la petición de extradición es más débil, porque él tiene comparecencia. ¿Se dan cuenta? 2. Este mismo Juan Carlos Shecklin ha negado quitar el secreto telefónico de la fiscal Peralta y el hermanito. ¿A quién protege? A ellos y a él mismo, porque este mafioso está procesado por crímenes cometidos en Piura. De tal manera que cuando hay que referirse en su verdadera dimensión. El abogado perdió los papeles, ha comenzado a darle epítetos a Martín, se ha aprovechado y matonescamente ha cerrado la intervención y le ha dicho: yo acá ordeno, tiene usted un minuto. Esta es su conducta, pues, de matón. Pero este tipo, San Martín Castro, también está ligado a los cuellos blancos. ¿O acaso no es cierto que llamó a Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, hoy preso por Ampón, no lo llamó para que le haga el favor a la hermana? ¿O acaso no es cierto que César San Martín Castro manipuló a la juez Ragazzi para que tuerza una sentencia del asesinato del árabe, un emerretista que fue víctima de una ejecución extrajudicial de parte del Estado peruano? Entonces, con un juez de esa calaña, pues uno tiene que ponerse en sus 13 y saber a dónde va. Cerrando ese paréntesis, continuamos con Pedro Castillo y vemos qué es lo que ha hecho. Si ustedes han visto la entrevista, yo la hice el viernes y le dije claramente que él tenía derecho a rehusarse, y que su defensa sea asumida por Duberly Rodríguez y Mendocillo, y Llerena, creo que es el señor, perdón, se me va, Noblecilla, que es el abogado de Betsy Chávez chino. Pero ni Duberly Rodríguez ni Noblecilla han tomado el toro por las astas. Duberly Rodríguez me ha decepcionado hoy día presentando un pliego que, si bien es cierto ha tenido preguntas puntuales, ha sido para liberar a Aníbal Torres, pero no para tratar. El primer día sí estuvo contundente, cuando él señaló que aquí no había delito de rebelión. Él debió seguir esa línea, debió mantenerse, y aquí debe plantearse la nulidad de este juicio, pero no lo quieren hacer. Y Pedro Castillo, como anda en el desorden, y ese desorden tiene que ver cuando se pensaba que se iba a mantener en celda, hoy sale, es decir, participa, hace arenga, pero no tiene ni la defensa técnica que son abogados que debe tener, y tampoco se guarda en la celda y rehúsa, porque si él no se presenta no hay juicio, y eso lo ha dicho el propio presidente de esta sala especial, José Neira Flores. Bien, en ese marco, no dándose las condiciones para que Pedro Castillo rehúse, y saliendo a la audiencia y no teniendo una defensa adecuada, objetivamente, la cosa se pone más terrible, más débil. ¿Por qué? Porque el día de ayer se le preguntaba a un abogado de la señora Betsy Chávez Chino, y este hombre, yo no sé de dónde y cómo, se le ha ocurrido decir que ya no se puede presentar nulidad del juicio oral, porque ya pasó el estadio. Eso es falso. El artículo 150 del Código Procesal Penal establece que la nulidad absoluta permite plantear la nulidad de este proceso. Me explico. No es posible concebir, como está pensando Duberly Rodríguez, está pensando Noblecilla, y este abogado que es interconsulta de Noblecilla en la defensa de Betsy Chávez Chino, de que van a seguir todo este proceso y van a pensar
que al final esta sala lo va a absolver. No seríamos coherentes. Esta sala está estructurada y tiene una persona allí que ya adelantó opinión, que es esta juez. Esta juez no tiene sangre en la cara, esta es una sinvergüenza. Esta mujer ya adelantó opinión y ha sido recusada. Neira Flores, que aparentaba ser un demócrata en San Marcos, hoy muestra la catadura fascistoide que tiene, ¿no? En su desesperación se le ocurrió la sandez de amenazarlo a Castillo de declararlo contumaz, no sabiendo que él está en celda. Fíjense ustedes. Duberlé Rodríguez le planteó a José Neira Flores una papa caliente. El hombre lo quiso guardar silencio. Le quemó las uñas cuando quiso cogerla. ¿Cuál fue la papa caliente? Este juicio no va. No hay delito de rebelión. ¿Por qué razón? Porque aquí no ha habido levantamiento de armas. Es lo mismo que dice José Hurtado Pozo, lo mismo que dice Guillermo Olivera Díaz, y lo mismo que hoy dice incluso Nakazaki, y dice Paco Castillo, los fujimoristas. ¿Por qué razón? Porque es más que evidente. Pero ¿qué ocurre? Le mostró la sentencia donde José Neira Flores era ponente, y en esa ponencia que luego se aprobó como sentencia, el fundamento es que no hay rebelión si no hay armas. Por eso es que cayó Neira Flores. Pregunta, si ese documento que proviene del Poder Judicial, que es una cosa juzgada, se pone como prueba, ¿qué haría Neira? Lo mínimo que tiene que hacer es abstenerse, no votar, porque ya se pronunció. ¿Cómo queda la sala? Queda con 2 vocales solamente para que se pronuncie. Pero ya tenemos una vocal que ha adelantado opinión. Entonces, ¿qué significa eso? Una absoluta indefensión de Castillo. ¿Y qué ha dicho Neira? No, que la sala es un colectivo. Mentira, es falso. De ese modo se está juzgando a Castillo. Finalmente, pensar y creer de que esta sala pueda aceptar la nulidad sería ingenuo. No hacerlo, mucho más ingenuo. Lo hacemos y esperamos que la sala lo declare improcedente. ¿Perfecto? Pero se apela, porque esta sala es primera instancia. Y este expediente debe subir a una sala suprema, penal. Y César San Martín Castro no puede intervenir. ¿Y por qué no puede? Porque ya adelantó opinión. Porque César San Martín Castro es el papá de la criatura, de esta aberración jurídica de decir que hay rebelión sin armas, de decir que es un problema de generar una crisis psíquica. ¿No es cierto? Entonces, como César San Martín Castro ya adelantó opinión y pretende hacerlo, se le recusa. Y eso va a depender de ¿qué? Del movimiento popular, porque a este hombre recusado no le va a caer otra cosa que soltar el expediente. Y yo les voy a dar un ejemplo práctico. Cuando Daniel Urresti quiso declarar la nulidad de su sentencia, tomando la ley de que no había delitos de lesa humanidad, ¿qué hizo la sala que preside el doctor Prado Saldarriaga? La sala penal transitoria de la Corte Suprema. Desoyó, no acató esa ley. ¿Qué dijo Arevalo Vela? Bueno, nosotros no podemos condenar ni sancionar a quien desacate o acate. Es opinión. ¡Ah, caramba! ¿Por qué les cuento esto? Porque una vez que va en apelación y que pretenda César San Martín Castro coger el expediente, porque según él le corresponde, como ya adelantó opinión, se recusa y tiene que soltar el expediente y tiene que ir a la Sala Suprema Penal Transitoria. Y obviamente el doctor Prado Saldarriaga es otra personalidad, otra figura, es el redactor de la sentencia Fujimori, es el hombre que ha traído abajo la intentona de este fascista Urresti y podría dar una salida histórica. Hay antecedentes, sí, ya le señalé lo de Urresti, pero hay un antecedente en San Martín. Una vez que se dio el hecho, la prensa lo enrostró y le dijo: doctor, ¿usted qué opina? Hay una ley, y esa ley dice que no hay delito de lesa humanidad. ¿Saben lo que dijo? Ahí está el vídeo. Cobardemente dijo: bueno, dijo, lo primero que son los derechos humanos, priman pues
¿no? Entonces, acá la papa caliente hay que lanzarla con la solicitud de la nulidad absoluta de este proceso, porque no existe tipicidad. Que lo rechacen, que lo declaren improcedente, va en apelación. Y hay que recusar a San Martín. Por ahí está el camino. Bien. Don Roberto, bueno, ya han escuchado ustedes las posiciones que va tomando, que va explicando. Vamos a escuchar a ver de repente a Timoteo, que por ahí lo que nos pueda dar en su apreciación, lo que ha pasado hoy. Ayer también tuvimos un programa con él, o incluso, ¿no?, con de repente algunas de las declaraciones de don Roberto, de repente alguna crítica, alguna postura para ahondar. Adelante, Timo. No, en primer lugar, en cuanto a lo que ha marcado una línea, una posible alternativa, en este caso de parte de la actuación desde la defensa legal y tal vez desde la postura que podría retomar el presidente Pedro Castillo, es válido. Pero hay un punto importante que llama la atención. Hay muchas personas, seguramente usted tendrá también su propio criterio, abogados han criticado la actitud del presidente Pedro Castillo. Han dicho que debería poner abogados, que debería defenderse, cuando en realidad lo que se hace en la práctica de parte del presidente Pedro Castillo es visibilizar que este juicio no ha sido con un debido proceso desde el inicio, desde donde Pedro Castillo fue detenido cuando aún tenía la inmunidad presidencial y además la vacancia que se le ha cuestionado en varios momentos en cuanto de no cumplir con los requisitos para vacarlo el 7 de diciembre. Desde el punto de vista político y también jurídico, ¿cuál es su mirada en ese campo? Bueno, mira, la mirada que yo tengo es tajante. Si queremos ver este juicio es un huaico que está trayendo desecho de relave. Este juicio es repugnante. Un proceso tiene derecho sustantivo, que es lo que regula el Código Penal, y tiene derecho procesal, que es lo que regula el Código Procesal Penal. Y en el derecho sustantivo no existe el tipo penal, no existe el delito por el cual se está juzgando a Pedro Castillo. De otro lado, como bien ha señalado tú, Timoteo, procesalmente hay una serie de elementos, circunstancias, momentos que demuestran que no se han seguido los cauces debidamente establecidos. La Constitución establece que hay procedimientos previamente establecidos que no se pueden variar. Por ejemplo, has señalado tú algo muy importante y la pregunta es puntual. Cuando Pedro Castillo es detenido, ¿era presidente constitucional de la República? Sí. ¿Alguna autoridad sobre él que podía determinar? No. Era el máximo magistrado del país, era comandante de las Fuerzas Armadas y él no podía, sino después de un antejuicio, poder ser procesado. ¿Qué es eso de que viene un polizonte con una metralla y dice por orden superior? ¿Orden superior de quién? ¿De algún general? ¿De la mujer del general? ¿De la suegra del general? ¿De la embajada norteamericana? ¿Orden de quién? Segundo, se lo detiene siendo presidente constitucional de la República. ¿Quién tenía facultad para poder investigar, poder emplazar al presidente? Solo el Congreso. ¿Qué hace Patricia Benavides ahí? Obviamente Aníbal Torres en materia penal pues es un hombre no versado, ¿no? La verdad que yo no creo que este hombre lo haya entregado. Yo creo que este hombre es un inútil y voy por la parte más benigna, ¿no? Pensar que él es un agente, que él es Fujimori, ese es otro cuento. Por ahí no voy. Bien, el viejo hace firmar, etcétera, etcétera. ¿Tiene razón Guillermo Olivera Díaz? Tiene razón. Ahí se cometió un gravísimo error. Avalar esa detención. Reflexión. ¿Qué pasa si viene el polizonte con la metralla? Pedro Castillo, con el coraje de un auténtico líder, se baja, lo emplaza y le quita la metralleta. La prensa internacional estaba mirando. Y llama al general y le dice: soy el presidente constitucional de la República. Pero no lo hizo, pues. Pedro Castillo se sometió.
Avanzamos. Málaga en el Congreso planteó una moción que no es la moción que se vota, porque este fue una vacancia express, coordinada con Dina Boluarte, coordinada con Alberto Tarola. Ya Dina se había mandado a preparar el fajín o la banda. ¿Bien? Procedimientos previamente establecidos. Mínimo 23 congresistas, o 26 creo, una veintena de congresistas debían de firmar la moción. La firmaron, eso no existe. 2, tenían que haber una votación en las condiciones que ellos convocaron de 104 votos para aprobar la vacancia. Llegaron a 101. Si no hay vacancia. ¿Que eso no sabe San Martín Castro? ¿Eso no sabe Neira Flores? Yo les estoy señalando a los más versados, a jueces de la mafia. Yo no les estoy hablando de esta inútil que no tiene vergüenza y se sienta, o el otro muchacho que lo acompaña ahí como un vocal interconsulta. No, estoy hablando de los que están decidiendo la vida de Pedro Castillo. Entonces, lo que señala Timoteo es procesalmente. Bien, vamos al proceso mismo ya. Ya les expliqué de que si se plantea la nulidad, que ellos lo declaran improcedente, va a la sala, se recusa San Martín, tiene que soltar la pelota y va a la sala de Prado Saldarriaga y ahí se tiene que definir. Esto cae. ¿Y por qué cae? Les digo. Miren a Dina Boluarte, miren lo que está haciendo el Ministerio de Cultura con Gorriti, miren lo que está declarando Santibáñez, miren ustedes lo que está pasando en el contexto político, pero sobre todo miren qué está haciendo la defensa legal de Fujimori. Hay un animal que tiene radar. Ustedes vieron Titanic, ¿verdad? Cuando está amarrado, encadenado el héroe, ¿quién orienta el camino a salir para salvarse? Entonces, estos dos sujetos, Nakazaki y Paco Castillo, hace mucho rato que se han dado cuenta que esto cae. Hay que empujarlo, pues. ¿Cómo lo empujamos? Con la movilización popular. Pero aquí viene la deficiencia. Y de aquí mi crítica. Yo soy amigo de Uberlí Rodríguez. No soy amigo de Noblecía, pero he tenido correspondencia con Noblecía. Duele que siendo abogados tan versados, no sean capaces de entender esto, y si lo entienden, tengan la cobardía de no plantear las cosas. Eso de no confrontacionar frente a esta ofensiva fascista es un gravísimo error. Pensar que vamos a ir a un proceso y finalmente vamos a querer en alegatos finales pedir recién la nulidad es prestarnos, porque viene la sentencia y una vez que lo sentencien a Pedro Castillo ya no vamos a poder pedir procesalmente hablando libertad, aun cuando el juicio es nulo. Nos hemos prestado a este sainete. Algo más que quería acotar, tal vez ya entra Pavel en cuanto a lo que también... Bien. Algo más que quería acotar, tal vez ya entra Pavel en cuanto a lo que también tiene inquietudes, porque naturalmente nosotros tenemos programas y nos trasladan ciertos cuestionamientos. La pregunta general, eso va para todos, tal vez tiene una conclusión en ese campo, don Roberto, que es ¿por qué hacen con Castillo de tal manera que ya no tienen vergüenza en llevar el juicio adelante, a pesar que hay críticas desde campo internacional? Incluso los mejores maestros de César San Martín y de otros como referentes que tienen, como a Raúl Zaffaroni y ahora José Hurtado Pozo, que critican esta acción contra el presidente Pedro Castillo, donde señala que no hay rebelión porque nunca se alzaron en armas. Mira, yo te voy a leer una frase de José Hurtado Pozo porque he publicado por escrito y he grabado la ponencia de él. Dice lo siguiente, al analizar: en esta perspectiva, una mera declaración de rebelión no puede considerarse suficiente para configurar delito. Se acabó. Hay una sola declaración, eso no es delito, lo dice el maestro. Bien, la pregunta tuya es muy importante. ¿Por qué? Me voy a explicar de manera rápida pero muy puntual. Estamos...
a pocos días de la victoria de las fuerzas populares y democráticas en el Ecuador. Aquí, cualquiera que se vaya a la contienda con Keiko, le va a ganar. Entonces aquí la táctica es dispersar voto con una multiplicidad de candidaturas, con la complicidad de pequeños candidatitos que, como la ley dice que pueden postular al Congreso, piensan ser congresistas siendo candidatos presidenciales. Y luego con el soborno aparecen los Alex Paredes, bloque magisterial, etcétera, etcétera. O sea, es más fácil comprar algunas decenas o cientos que comprar votos por millares o millones. Tercero, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, de que la derecha sabe de que en la pugna interimperialista, en la pugna interpotencias, Estados Unidos está de retirada. Ustedes son jóvenes informados. Hace 4 días el canciller chino ha dicho: América Latina no es patio trasero de nadie. América Latina quiere independencia y quiere soberanía. ¿Y por qué lo dice ahora? Porque China tiene la mayor inversión del mundo en América Latina. Y China tiene la mayor inversión en el Perú que cualquier potencia, incluido Estados Unidos. Entonces estamos jugando en una correlación geopolítica. En ese marco, la lucha es porque esta mafia, cuya corrupción, cuya degradación, lo sabe el imperio norteamericano, va a ser mantenida para impedir que una fuerza popular llegue al poder. Y Pedro Castillo ha sido una expresión de un primer momento. Y les digo de un primer momento porque les he dicho hace minutos, cualquiera que compita con Keiko Fujimori le gana. Entonces Pedro Castillo ya le ganó. Entonces hay que destruirlo al máximo. Hay que mostrar cuál es el riesgo de quien pretenda disputar el gobierno a la derecha. Acá buscan escarmentar, buscan escarnio, buscan que haya temor. Y en esto va todo, ¿eh? En esto es una cuestión, queridos amigos y vuestros oyentes y televidentes, es una cuestión que aquí hay un mando. El mando no será más de 5, 4 o tal vez 6. Y ellos tienen un aparato de cientos por distintos lugares, abogados, científicos sociales, antropólogos, politólogos, etcétera y etcétera, para que vayan dando informes y van sacando conclusiones. Y concluyen en que no van a poder vencer. Entonces van a tener que desarrollar el caos, van a tener que desarrollar la violencia. ¿A través de quién? Ya no hay Comando Rodrigo Franco, ya no hay Grupo Colina. Comienzan a armar la delincuencia común y lo usan como brazo armado para comenzar a golpear y comenzar a amedrentar. Lo de Medellín es una expresión de la pugna entre ellos. Lo de Medellín, lo ha dicho Antesana, es un ajuste de cuentas. Obviamente van a desarrollar que se desborde la violencia común con el objeto de aterrorizar a la población y que ella vea a un salvador, que ella vea a alguien que le dé protección. Esa táctica la vienen desarrollando aceleradamente. Ahí obedece sus leyes de protección, ahí obedece a recortarle al Ministerio Público sus atribuciones, ahí obedece a poder darle la intención de devolverle la extinción de dominio, es decir, lo que han robado, lo que han apropiado, lo que han llenado con el narcotráfico, ni narcotraficantes ni corruptos van a perder porque se quiere traer abajo la ley de extinción de dominio. Es decir, lo que el Estado va a recuperar de bandas organizadas. Entonces, amigos, esto es una cuestión global, integral. Esta es una cuestión integral donde ustedes comprenderán de que la derecha se la va a jugar por entero. Castillo en ese marco tiene que ser, lo dije ya, la piñata. Tiene que ser el Paco Yunque Maduro a quien deben darle el escarmiento.
el escarnio sobre él, para que los demás miren cómo es que se golpea, se maltrata a quien se atreva. Por otro lado, para tal vez ya ahora sí pasar el micro al compañero, es como muchos se preguntan, ¿qué papel, qué actitud debe asumir Pedro Castillo? Entendiendo que este contexto que se ha presentado, tal vez él no pensó que iba a pasar eso, pero naturalmente le toca jugar un papel. De alguna u otra manera, él ha canalizado la voluntad de las mayorías. A tal punto, algunos testigos que estuvieron en juicio oral señalan que por primera vez llega al poder el pueblo. Y eso lo representa Pedro Castillo. Muchos no lo asimilan, pero en fin, esa es una discusión que se dará más adelante. Pero particularmente, en este momento, ¿qué le toca jugar a Pedro Castillo? Tanto campo jurídico, ya lo vemos cómo está haciendo, pero también campo político, porque también no ha sabido organizar un partido político para responder justamente a lo que usted señala, que se requiere frenar esta avanzada de la derecha corrupta y fascista también al mismo tiempo. Voy a partir de lo siguiente. Mira, hoy Bobbio ha dado los lineamientos de lo que ocurrió. Y Bobbio ha dicho tres cosas. Yo me integro al gobierno de Castillo porque por primera vez, como tú dices, hay un gobierno de pueblo. 2, yo me integro al gobierno de Castillo después de un año que él me pidió porque me di cuenta que había que salvarlo ante tanto acoso, porque al comienzo no me dio el Ministerio de Educación. Y 3, ha dicho algo gravísimo. En esa integración me da el Ministerio de Defensa y a las pocas horas que yo comienzo a determinar decisiones y él me suscribe resoluciones, el Ministerio de Defensa estaba tomado por la mafia. A mí me bloquean, dice. Todo el sistema digital, yo no puedo mandar las resoluciones al peruano. Si el golpe estaba siendo preparado horas antes. A mí me bloquean los celulares. No me podía comunicar. Lo ha dicho Bobbio. Bien, dicho esto, a tu pregunta. Si allí se nota que hay una mafia, pero que hay un reconocimiento de que este era un gobierno popular, Castillo tiene que ser consecuente. Está enfrentando entonces al crimen organizado y él representa al pueblo. Por eso es que este hombre, pese a sus limitaciones y a sus sueños de querer tener su partido propio, expresa el sentimiento, expresa la corazonada, expresa ese anhelo del pueblo. Y el pueblo sufre al verlo dejado. El pueblo siente que es un vejamiento a él mismo. Porque Castillo es de los humildes. Como diría el maestro Luis Guillermo Lumbreras, es de los otros, los que nunca tuvieron expresión, representación y derechos. Nosotros los criollos, y ustedes mismos que están en Lima, por lo menos gozamos de algunas cosas y somos capaces, pero el pueblo oprimido real siente que acá hay un desfogue, hay una válvula de escape con Castillo, y cuando la atrofian, cuando la atoran, cuando la golpean, siente dolor. Y Castillo debe rehusar. Aquel abogado que diga no, que tiene que ir con formas, me parece que está errado. Castillo tiene que rehusar, tiene que quebrar este juicio. Pero ¿dónde está la debilidad? Insisto, en que no tiene la correlativa, la correspondencia, el apoyo del otro lado, que sean parte de un todo. Fíjense, amigos, si ustedes han escuchado al abogado de este ministro Huertas, es penoso. Este joven, más allá de hacer gala de sus viajes al exterior para aprender derecho penal, ha dicho barbaridades. Ha dicho que a él no le interesa el resultado. A él lo que le interesa es probar que su cliente no participó. O sea, él se ha ido a sálvese quien pueda. Él se ha ido a usar ese juicio para su defendido y lo demás no le importa. Así no funciona. Les dije temprano de que tanto Duberlí Rodríguez por Aníbal Torres, que son los dos coacusados más importantes, y esta joven primer ministro Betty Chávez Chino a través de Noblecía, deben plantear la nulidad de este proceso. Si no lo hacen, se avienen a esta complicidad. Por eso es que me adhiero. Si te das cuenta, mi posición es híbrida, no es de un solo lado. Yo digo que Pedro Castillo se rehúse,
que Pedro Castillo quiebre este proceso, que Pedro Castillo denuncie esta farsa, pero a la vez digo que los abogados de los coacusados hagan la defensa, la que le llama mucho técnica, ¿no? Hagan la defensa legal. Pavel. Bien. Bueno, diversos puntos que ha planteado don Roberto, completamente, ¿cómo les digo?, esclarecedores, ¿no? Ha detallado incluso desde la visión dialéctica el acontecer nacional e internacional, porque recordemos que nuestro país, con tantos recursos naturales que tiene, siempre es un botín, ¿no?, para los grandes imperios que están desde hace 500 años a como dé lugar, involucrándose aquí con justificaciones a veces religiosas, civilizatorias, pero lo que en fin, lo que ellos hacen es mantener y perpetuar el saqueo, la dominación, la explotación. Se ve claramente, y eso se evidencia con toda Latinoamérica, incluso con Asia y con África principalmente, ¿no? Ahora bien, hay algunos puntos que probablemente yo pueda diferir con don Roberto, y quisiera justamente de repente tocarlos para que haya una retroalimentación, ¿no? Miren, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Castillo, que ya venía preparándose desde que se dieron los resultados de la primera vuelta en el 2021, ¿no? Ya estaban buscando la manera de impedir que el movimiento popular lleve al presidente Castillo al sillón presidencial. Una vez que se dieron los resultados ya de la segunda vuelta, el ataque fue brutal, ¿no? Incluso buscaron a como dé lugar declarar fraude en las elecciones del 2021. A pesar de todo, y por la defensa del propio pueblo, se logró que el presidente llegue al sillón. Y de todas maneras, ahí ya, de manera oficial, los operadores de los grandes grupos de poder económico, como son los partidos políticos, se reunieron incluso en el Hotel Casandina en Miraflores, ya siendo congresistas, planificando un complot, ¿no?, conspirando. Y están los audios, están las pruebas, las declaraciones, hay diversos audios filtrados de esa reunión y a la vez también de otras reuniones o declaraciones internas que ha tenido, por ejemplo, Keiko, ¿no?, diciendo que había que vacar como sea a Pedro Castillo. Lo mismo también Moyano, ¿no?, hablando que el periodista va a cumplir su trabajo, los magistrados van a cumplir su trabajo, ellos van a cumplir su trabajo, y ustedes, a fuerza de choque, tienen que salir a las calles a sabotear a Pedro Castillo. Eso ya estaba, digamos, previsto. Incluso Jorge Montoya, ¿no? Que Jorge tiene que ver con Montoya, gota de sangre. En general, ya decían que no va a pasar de 28 de julio del 2023, ¿no? Eso ya estaba como que advertido. Entonces, don Roberto, fíjese, miren, el 7 de diciembre, ya para, digamos, ir al punto concreto, lo que se ve, don Roberto, es una unidad total de los poderes del Estado y de los organismos, entre comillas, autónomos. Por ejemplo, el Congreso cierra filas directa, ¿no? Castillo es golpista, listo, aplauden, sacan su bandera, utilizan incluso el hemiciclo, el Congreso mismo, para celebrar con la bandera de Perú, ¿no?, siendo todo un espectáculo vergonzoso, como si fueran unos niños, bueno, celebrando porque le han quitado el caramelo a otro. Después hace lo mismo y hace lo propio el Poder Judicial, saca un pronunciamiento, fíjese, el Tribunal Constitucional lo mismo, la Junta Nacional de Justicia hace lo propio, el Ministerio Público con Patricia Benavides a la cabeza, y al lado de ella estaba Zoraida Ábalos, y al lado estaba Villena Campana, los tres. Se pronuncia, ¿no?, dando, rechazando el golpe de Pedro Castillo. Por otro lado, hace lo mismo la prensa hegemónica, que es un poder que tenemos que tenerlo claro. O sea, ellos han estado también manejando, manipulando, tratando de vender que había un helipuerto en Chota, ¿no?, allá, bueno, en Puña, en Cajamarca, en Tacabamba, hablando de la Casa de Zarratea, que hasta ahora, pues nada, mira, se crearon a personajes como Samir Villaverde, ¿no?, Carolín López, que nada por el estilo. Entonces, ahí se ve la clarísima unidad, incluso en los partidos políticos, ¿no? Fíjese, desde Renovación Popular, con Porqui, con López Aliaga, hasta Nuevo Perú con Verónica Mendoza. O sea, del extremo al extremo, ¿no? Todos ellos en conjunto dijeron Castillo golpista, pasando por las ONGs, que ahora sabemos que han estado siendo financiadas por la USAID. El propio señor César Hildebrand, digamos, saca una portada donde dice el fin de una pesadilla, ¿no? Y lo ponen ahí en la figura de Pedro Castillo. Bueno, el único que no se come ese cuento, el único que mantiene firme el hecho del apoyo a la figura, a la investidura del presidente, es el pueblo.
los autoconvocados, los trabajadores de a pie, las comunidades campesinas, el agricultor, el campesino, el proletario, ¿no? Y eso se ve claramente el 7 de diciembre con las protestas masivas. Pero no es que explotó el 7 y fue cayendo, todo lo contrario. El 8 continuó, el 9 continuó, hasta que se dio la masacre en Andahuaylas. Y uno diría, pues una masacre ya con más de 4 asesinados, cientos de heridos, desaparecidos, intervenidos, detenidos, eso a cualquier pueblo pues lo asusta. Pero continuó, y llegó la masacre de Pichalaque Junín, y uno diría, ya son 2 masacres. Y continuó, y llegó la masacre de Ayacucho, con 10 asesinados así brutalmente. Y uno también diría, ya con eso se acabó la protesta, ¿no? Porque no teníamos logística, no eran partidos políticos, no había ONGs, no había nada, porque ya les he mencionado que todos ellos se unieron en contra del presidente Castillo. Y siguió el pueblo, se dio la masacre de Puno, en Juliaca. Y uno diría, con esto cerrado, ya gracias al pueblo dio todo. Y el pueblo continuó, llegó a Lima, bueno, ya lo que sabemos, ¿no? ¿Por qué le menciono todo esto y con esto termino? Pero Cusco, Arequipa, se dieron en otras zonas, ¿no? Incluso también en Ica, en Barrio Chino, en fin. Pero quiero concluir. Usted menciona, don Roberto, dice, esta sala que se ha armado, que la preside el señor Noriega, y tiene a Norma Carvajal, que es esta jueza, que incluso en otras solicitudes anteriores, ella ya ha planteado que hay rebelión sin armas, ¿no? Y que no, le va a negar todo lo que pide Pedro Castillo porque es culpable, y ella ahora está como supuestamente juez imparcial, como si recién estaría viendo las cosas. Esa mesa ya está, pues, como le digo, ya evidencia total que tienen una postura clara en este proceso judicial, en esta etapa del juicio oral, ¿no? O sea, para ellos Pedro Castillo es culpable y se acabó. Ha sido tan sinvergüenza Noriega que mirándole a la cara a Pedro Castillo le ha dicho, ya sabes qué, Pedro, sí, pues esta que está acá a mi costado, sí, ella ya tiene una opinión sobre ti, pero quedamos 2. Así que tú sigue nomás en el juicio oral, tú continúa, porque igual vas a tener a 2, ¿no? De repente uno te apoyamos y sales libre, como de repente no. O sea, como si esto fuera, pues, un juego a la tinca, la ruleta rusa, ¿no? Como si se trataría esto, pues, del azar. Terrible, pero así de descarados y cínicos, ¿no? El día de hoy aparece el ex ministro de Defensa, Gustavo Bobbio. Ya yo no voy a hablar del tema de Lisa Kena o de la reunión que tuvo Bobbio en horas de la mañana en el Ministerio de Defensa, una reunión semiclandestina que tuvo ahí con militares que luego han sido parte del gobierno genocida de Dina. Lo que voy a mencionar es clarísimo. Bobbio era el ministro de Defensa, él era el encargado de las Fuerzas Armadas, y se supone que si habría algún intento de golpe de Estado se tendría que dar vía las Fuerzas Armadas, vía las armas. Bobbio hoy ha dicho, a mí nadie me dijo nada, nadie me ordenó nada, nadie me mandó, no tuve directiva, no tuve nada. Y si alguien dice lo contrario, que lo demuestre, ¿no? Diría Bobbio, ¿no? Si alguien dice que a mí me ha mandado Pedro Castillo, me ha mandado Bexy Chávez o quien sea, o Aníbal Torres o quien sea, a ver que lo demuestre. Yo digo que nadie me mandó nada y no hay ninguna prueba. Con esto, solamente con esta declaración, ya se ha debido de caer esa patraña. Porque como usted dice, en el Código Penal, alzamiento armado es lo que implica como esencia de la rebelión. Rebelión, alzamiento armado. No hubo alzamiento armado. El mismo ministro de Defensa, el mismo, digamos, que dirigía las Fuerzas Armadas, ya lo dijo. No hay. Pero va a continuar. Entonces, usted dice, hay que pedir la nulidad. Ya, yo estoy de acuerdo, se pide la nulidad. Pero acá sí, lo que yo discrepo. Si se pide la nulidad, pasaría a otra sala. Y usted nos dice, y puede ser que en otra sala, con otro magistrado, ahí sí el presidente Castillo puede tener posibilidades de que lo sentencien inocente. Entonces, acaso quería preguntar, yo pienso, don Roberto, que eso es pensar que el problema es el juez y no el sistema de justicia, que el problema es un magistrado y no toda la estructura judicial que ya está organizada de tal manera que ellos siempre van a tener las de ganar. Porque recuerde que el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia, está controlado por el fujimorismo. Recuerde que el Defensor del Pueblo lo controla el fujimorismo. Recuerde que esta nueva Junta Nacional de Justicia, que ha sido elegido el año pasado, lo ha elegido una comisión que lo ha dirigido el Defensor del Pueblo. Entonces, cualquier magistrado que, digamos, quiera ser justo y anular el tema del presidente Castillo, va a estar bajo la lupa de la Junta Nacional de Justicia.
y el Congreso lo puede denunciar ese magistrado, incluso podría irse a la cárcel, se estaría jugando su pellejo. Yo por eso pienso de que no hay, para mí, ninguna esperanza, pero ninguna sola, en este sistema de justicia. No depende de un juez honesto, ni de un fiscal honesto, sino que ya está predeterminado, todo organizado, para que a una persona, un luchador social, en este momento el símbolo de la lucha popular, lo lleven a la cárcel. Que se pida la nulidad total, sí. Que el presidente se rehúsa a participar también. Pero la única manera que el presidente pueda salir libre sería cuando se derroca esta dictadura, y eso solamente podría hacerlo la calle, la movilización, la protesta social y popular. Bueno, eso Roberto, y yo lo voy a escuchar atentamente lo que nos pueda usted mencionar sobre ese tema. Adelante. Yo suscribo totalmente lo que has dicho antes del final, que pienso que es justo tu reclamo, tu observación, tu preocupación y tu desconfianza. Pero todo lo dicho yo lo suscribo con las dos manos. Pero hay un elemento de juicio, y yo te voy a dar elementos concretos, ¿eh? Fíjate, la señora que preside el Tribunal Constitucional es del Opus Dei. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es del Opus Dei. Él se ha formado en la Universidad de Piura y en la Universidad de Navarra, en España, cuna del Opus Dei. Pero tienes que entender que la contradicción social es la que termina, tú lo has dicho. Tú recuerda cuando viene a discutirse el problema del Congreso y el problema del Poder Judicial. ¿En qué consistía? En que el Tribunal Constitucional tenía que discutir y resolver si es que el Congreso podría ser blindado y el Poder Judicial no podría revisar al Congreso sus decisiones. Ese fue el quid del asunto. ¿Qué ocurrió? Fíjate en lo contradictorio. Ocurrió que se instaló el Tribunal Constitucional con 6 miembros. Había quórum. Y cuando se da el debate, el ponente le da la razón al Congreso. Dice que el Poder Judicial no puede revisar las resoluciones, las normas que apruebe el Congreso. Y en el debate queda él y Tixe en minoría. 2 votos. La señora, que es del Opus Dei, y los 3 restantes están de acuerdo con que sí pueden ser revisadas las decisiones del Congreso. Hacen 4 votos. ¿Sabe lo que hace Tixe y el ponente? Se retiran de la reunión del tribunal. ¿Para qué? Para quebrar. Y la señora, aplicando derecho, lleva la votación. Y hay 4 votos. Y por lo tanto, no se logra aprobar la sentencia a favor del Congreso. Uno, para que tú veas la contradicción de la crisis, cómo está generando. La segunda, cuando se decide el tema de Pedro Castillo, ¿quién crees que opina que Pedro Castillo fue capturado ilegalmente, que no había antejuicio? Fue Tixe. Tixe dijo que se le ha capturado ilegalmente, que no se le ha respetado su condición de primer mandatario y que no había antejuicio. Fue Tixe. Y quedó su votación reducida por la presión. Entonces, lo que te quiero decir es que no todo es uniforme. Es posible, ¿por qué? Pues yo veo antecedentes. ¿Cuál es el antecedente? Te lo he dado el más cercano, el de Urresti. ¿Cuál es el otro más antecedente? Mayor, antiguo, es la sentencia Fujimori. La sentencia Fujimori no la ha hecho San Martín, lo ha redactado Prado Saldarriaga. Entonces lo que te quiero decir es que hay una posibilidad. Pero mira lo que yo doy en condicional, yo digo podría. Yo no digo puede, va a ser. Me la juego, pero en la eventualidad que eso no ocurra, yo recurro a la justicia internacional. Pero hago esa pelea. ¿Te das cuenta? Porque si no, yo hago rehusar solamente a Castillo en la celda
no tengo el golpe. Por eso que tenemos dos flancos. Por eso que mi posición es híbrida. Que Castillo rehúse y que golpee a través de sus co-inculpados, sus co-acusados, aun cuando él los ha liberado de culpa, ¿no? Pero judicialmente están procesados. Esa es mi propuesta. Bien, bien. Y ahora, a ver, el ex ministro de Justicia, Timoteo, del presidente Castillo, se me fue el nombre ahorita en este momento. El que estaba como ministro de Justicia, ¿recuerdas? Que fue también fiscal contra Fujimori. Que es de Norte también. Este señor es... Ya me olvidé su nombre, pero sí. No recuerdo su nombre ahorita, don Roberto, pero... ¿Cómo se me fue? Bueno, él justamente mencionaba, tengo el video por ahí, lo entrevistaron en La República, el ex ministro de Justicia del presidente Castillo, el primero que fue, el que le siguió a Aníbal Torres, porque Aníbal Torres fue el primero, ¿no? A Guillén. Abelino Guillén, don Roberto, ahí quería preguntarle eso, mire. Le hacen una entrevista en La República a Abelino Guillén, y él menciona de que la circunstancia en la que estamos hoy no es la misma circunstancia, por ejemplo, que cuando se juzgó a Fujimori, por ejemplo. Recuerda también que Urresti no es pues el líder social popular que es Pedro Castillo, ¿no? O sea, Pedro Castillo está identificado con un sector del movimiento popular indígena, originario, del sur, por ejemplo, que luchan por la defensa de su tierra, por sus recursos, que están contaminados sus lagunas, sus lagos, su cabecera de cuenca. En cambio, pues Urresti puede ha sido incluso parte, ¿no?, del aparato represor, pues, ¿no? Entonces, es como que otra figura, creo yo. ¿Y por qué le digo? Porque Abelino Guillén decía, don Roberto, las circunstancias que estamos viviendo hoy, 2025, son exactamente iguales a la que se ha vivido en el año 2000, con Fujimori en el poder, antes incluso de las elecciones. Incluso Abelino Guillén decía, estas elecciones que se van a venir me hace recordar cómo fueron organizadas las elecciones del año 2000, porque se ve que hay unas mafias que han controlado, se han repartido el Congreso, pero hay una mayoritaria que es la fujimorista, ¿no?, con sus satélites. Controlan el Tribunal Constitucional, controla la Defensoría del Pueblo, y controlando el Tribunal Constitucional y controlando la Defensoría, controlan la Junta Nacional de Justicia, porque ellos son los que básicamente la han elegido. Y controlando la Junta Nacional de Justicia también se controla quién es la cabeza de la OMPE y la cabeza de la RENIEC, porque justamente la Junta Nacional de Justicia se encarga de decir, ¿no?, quiénes son las cabezas en esos dos órganos autónomos, ¿no? Y además también, usted mencionaba lo de Antesana, con el caso de la criminalidad. Incluso hay una propuesta que se ha planteado de que los diversos crímenes, como el caso pues de Andrea Vidal, ¿no?, la operadora del Congreso, la que está vinculada a la red de prostitución, el caso de Nilo Burga, ¿no?, que está vinculado con el tema del BIS, Caliwarmi y demás, todo ello es parte de un grupo de aniquilamiento que estaría también dentro de este gobierno, que cuando hay que poner un coche bomba, por ejemplo, en la Fiscalía del Ministerio Público de Trujillo, lo va a hacer. O como se hizo también hace un par de meses acá en Cono Norte, en Lima, en Los Olivos, se detonó también un coche bomba prácticamente. Y se aniquila, ¿no?, se elimina a operadores o personajes pues que son hostiles, ¿no? Y teniendo a César Acuña, fíjese, vinculado no solamente con el tema de la minería ilegal, sino con el lavado de activos y narcotráfico, teniendo a Joaquín Ramírez, teniendo a Oscorima, ¿no?, a López Aliaga, con las cuentas que tiene en Panamá y demás. Entonces, es lo que nos decía Abelino Guillén, y yo lo concuerdo, que en las circunstancias que estamos ahora son completamente desfavorables. Yo asumo que estamos en una dictadura porque hay solamente pues un grupo que impone a violencia, matando, asesinando, pasándose por encima de las leyes, y si no se las pasa, las cambia cuando le dan la gana, en las circunstancias que estamos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, asumir, repito, ¿no?, que pueda haber una decisión favorable al presidente Castillo, yo pienso que ahí sí no se puede contemplar esa posibilidad, pero lo que sí estoy completamente de acuerdo es lo que usted dice, que hay que lucharla hasta el final, hacer todo lo posible, sabiendo incluso que no se va a lograr, porque con eso lo dejamos en evidencia el Poder Judicial. Es decir, con lo que ha dicho, por ejemplo, Bobbio, ¿no?, y quiero preguntarle también qué opina usted sobre lo que ha dicho Bobbio. Él ha dicho, yo como ministro de Defensa, a mí nadie me dio ni una orden. Entonces, si con eso ya no se cae el juicio,
porque ellos dicen que el presidente se alzó en armas o que mandó a alzarse en armas y el propio ministro de Defensa te dice, yo no, a mí nadie me dijo eso, y va a continuar el juicio. Entonces, se muestra a nivel nacional e internacional que todo es un armado, que por más que el presidente muestre lo que muestre, diga lo que diga, explique lo que explique, igual van a votar en contra de él. Y por más que de repente se pida la nulidad, tal vez no le den la nulidad, igual si se la dan, igual van a votar en contra de él. Entonces, eso sería, digamos, la muestra fehaciente de que efectivamente todos estos magistrados, o incluso el Poder Judicial en sí, o el sistema de justicia en general, ya está aliado al régimen, ¿no? En ese aspecto. Entonces, nuevamente, para mí lo que queda es que el presidente siga luchando con todas las fuerzas, como con la estrategia que él está teniendo, pero que también la calle, el pueblo, la masa, nosotros, ¿no? O sea, los que estamos ahí directamente involucrados, sigamos, ¿no? Mostrando, evidenciando, saliendo, protestando, hasta que esto pueda caer, porque de otra manera, igual, en el caso que al presidente, es que fíjese, ¿no? Si le dan, imaginemos que el presidente le archivan el caso, o incluso hay una sentencia, digamos, con una mesa imparcial, y lo declaran inocente. Entonces, eso también los expondría a ellos. O sea, expondría que todo lo que se hizo fue ilegal, fue ilegítimo, fue inconstitucional. Ellos mismos quedarían mal, ¿no? O sea, me refiero a la fiscal Patricia Benavides, al Congreso, porque la vacancia fue irregular, o incluso la acusación, ¿no? O incluso haberlo mantenido más de 2 años secuestrado, ¿no? Es como que se expondría, si al presidente le dan la razón, se expondrían ellos mismos. Entonces, para mí están buscando, a como dé lugar, encerrarlo, ¿no? Mantenerlo secuestrado. Bueno, eso es, Roberto. Permíteme. Yo dije hace rato que buscaban la celeridad, buscaban sentenciarlo, porque este juicio cae y no resiste en el marco electoral. En la campaña electoral, Castillo va a ser referente. En la campaña electoral van a haber expresiones de solidaridad, de apoyo, y Castillo va a tener la posibilidad incluso de influir en el voto. De eso no tengas duda. La última encuesta mandada a hacer por Chichi Valenzuela, su marido, Alfredo Torres, ¿no?, que lo ha evidenciado Hildebrand, prueba que Castillo tiene más electorado que Keiko. Pero imagínate en este momento de crisis donde el hombre es vejado, sufre, el pueblo va a mirar ahí y él va a tener capacidad de endosar votos. Eso sin duda. Que sea definitorio, eso veremos en el trayecto. Pero yo quisiera ir al punto concreto de qué es lo que puede ocurrir. Mira, la Sala Suprema que vea la apelación de la nulidad absoluta, porque Neira no la va a dar tampoco esta señora, no necesariamente lo va a absolver a Castillo. La Sala Suprema transitoria, si es que cae ahí el expediente, como es lo que vislumbro, solamente con declarar nulo el proceso y ordenar unas nuevas diligencias y suponer de que se retrasó el tiempo, ya lo trajo abajo el juicio. ¿Sabe por qué? Porque implica un nuevo contexto y armar una defensa adecuada. Y Castillo tiene que despertar, pues. Castillo en ese nuevo momento, ahí en ese nuevo momento, puede tener una defensa de calidad. ¿Ya? Yo no estoy contra ningún abogado, pero lo que quiero decir es que hay desorden, hay caos. Las cosas hay que decirlas con fraternidad, sin ambajes, pero no con la intención de hacer daño, sino buscar que esto sea saludable, que esto favorezca. Bien, si es que se declara la nulidad del juicio, ¿no?, y se manda a un estadio de la acusación donde se le pida al fiscal, a esta señora que es tan débil, la pobre, ¿no?, que fundamente su acusación, porque realmente esta acusación está pegada con babas, y no soy grosero, ¿eh?, está pegada con babas. Este verano lo está despegando. La señora ha firmado cosas, es un enredo, es un collage eso, ¿no? Si ustedes han leído atentamente o han visualizado atentamente las defensas de cada uno, se han dado cuenta que esto es una barbaridad. ¿Sí? Si la Sala Suprema dice, señores, esto es nulo,
y vaya al estadio donde se reformule la acusación, frito el pajarito. Se cumplió la prisión preventiva, Castillo no ha sido condenado, Castillo sale por la puerta grande. Viene la parte política. ¿Ustedes saben lo que significa que Castillo salga a las calles? Que Castillo, siendo acusado, vaya a ir a un proceso, Castillo tiene que movilizar. Y si Castillo no se moviliza, se jode. Yo he participado con Goyo Santos Guerrero, que políticamente tenía más formación que Castillo, pero que era torpe. Yo he estado con Goyo días enclaustrado. Regresé de Europa, tuvo la gentileza de invitarme y nos fuimos a Santiago de Chuco y le dije, Goyo, no te sectarices, no armes grupitos. Los remanentes de Patria Roja lo encumbraron y se engañó. Y se jodió, porque cuando lo aislaron, lo metieron a la cárcel por un delito que no cometió. Yo tengo el expediente. Fíjate a Goyo qué le hicieron. Que él recibió plata en Cajamarca la noche del mitin bajo el estrado. Y Goyo había votado en San Ignacio, a 12 horas de Cajamarca. Y con esa ignominiosa mentira lo condenan. ¿Te das cuenta? Entonces cuando ya Goyo, porque recuerda que a Goyo lo dejaron salir del penal para que debata, la derecha estaba temblando, le impidieron que ya tenga 5 congresistas. Entonces Castillo ha roto electoralmente lo que hizo Goyo, porque Castillo ha tenido una bancada. Castillo libre, sin condena, se jodió a la derecha, porque Castillo va a capitalizar. Ahora, que Castillo sea una alternativa, que Castillo sea un líder, que Castillo forme partido, ese es otro cantar. Eso yo no quiero discutir ahorita, porque se trata de apoyar a nuestro hermano que está de capa caída, porque sobre eso yo tengo muchas objeciones. Ahorita, y lo he dicho en otra entrevista, toda mi discrepancia se reduce a lo ínfimo. Ahorita, mi soledad plena con Castillo para liberarlo de esta situación realmente, no bochornosa solamente, esta situación realmente hedionda, pestilente, realmente dantesca que él vive, ¿no? Entonces, tenemos que ser solidarios y estar con él hasta su liberación. Timoteo, ahora sí, adelante, creo que tú estás con la hora, hermano. A ver, adelante, coméntanos. No, nada, o sea, todo lo que ha podido señalar don Roberto es válido, y además cuando habla de reivindicación en sí mismo, Pedro Castillo, corresponde también reivindicar a los demás que confiaron en su posibilidad de poder representarlos como lo que se esperaba desde mucho tiempo, porque el cambio de constitución viene desde año 2000, desde la caída de la dictadura Fujimori, y se retoma con Ollanta, se frustra, un tiempo como que se congela con PPK y se vuelve a retomar a partir de 2019, 2021, ya otra vez cambio de constitución. El único camino, pienso yo, me parece a largo plazo o tal vez cercano, es el cambio profundo que ya se dijo a través de las urnas. Tal vez no de forma contundente, pero ahí está el cambio que también asumió como posibilidad Pedro Castillo a través de una asamblea constituyente. En concreto, ¿cuál es la tarea que nos toca también asumir? Sobre todo viendo de otras experiencias como en Chile lo que pasó, y qué es lo que nos toca asumir también a nosotros como pueblo en sí, ¿no? Hay una frase que se ha hecho muy famosa: solo el pueblo salva al pueblo. ¿Cómo lo materializamos eso? Bueno, Roberto, Mira, adelante. Mira, yo coincido plenamente, ¿no? Coincido plenamente. Y yo quisiera hacerlo de bastante concreto, sintético, lo que es como propuesta. Este proceso electoral está organizado, y yo les rogaría que revisen semana después de la primera vuelta de las elecciones pasadas. Ese editorial es la línea. Hemos perdido, dice, la posibilidad, y podemos correr el riesgo de que perdamos el gobierno, pero tenemos el Congreso y la prensa. Tenemos que apuntalar en esos dos lados para impedir que estos comunistas puedan destruir el país, porque ellos hablan a nombre del país. Ahí está la línea. En este momento que estamos hablando,
este momento que estamos hablando, quiero que me entiendan la situación donde prácticamente la derecha ha organizado estas elecciones, para dispersar voto. Soy coherente. Si cualquiera del campo popular bien organizado le gana a Keiko, ¿qué les queda? Un Congreso diseminado, un Congreso fraccionado, donde van a comprar. ¿Está claro? Y la ley dice de que usted puede ser candidato a la presidencia y candidato al Congreso. Consecuentemente, todos esos lidercillos, todos esos caudillitos están soñando con ser congresistas y algunos incluso sueñan con tener bancada. Ahorita se están sacando las tripas ese grupo llamado Partido de Emprendedores y Trabajadores, donde están las huestes de Patria Roja, ya se despanzurraron, ya salieron muchos comunicados y bandas. Como ellos van a ver a Roberto Sánchez junto de Perú, por el Perú, hacer alianza con Antauro, como Antauro ya no es candidato, ya buscó alianza con Belmo. Es decir, van a haber una serie de entresijos, van a haber una serie de movimientos donde apunten a su propio interés de parcela. 2. ¿Qué hacer? Necesitamos aplicar la política de las 3 varitas: el líder, el programa y el frente. Tiene que ser el hombre o la mujer que nos muestre amor por el Perú, consecuencia, pero también sapiencia. Tiene que saber qué es lo que va a hacer. No puede amedrentarse ante cualquier profesional, ministro que venga a impactarlo. Tiene que tener criterio. Tiene que ser un estadista. Y los hay, hombres o mujeres. Segundo, tiene que plantearse un programa concreto, sin mucho ambulosidad, puntos capitales. Hoy se habla de cualquier cosa menos del gas, por ejemplo. Hoy se habla de cualquier cosa menos del agro. Hoy se habla de cualquier cosa, no se habla del medio ambiente. Es decir, estamos en una situación donde la agenda ha sido dejada de lado. Si tenemos esa plataforma, tenemos ese programa, hemos dado un avance enorme. Y en tercer lugar, tenemos que crear una organización amplia. No es una organización revolucionaria, es una organización electoral donde convoquemos a todos los que puedan ser unidos tras esa candidatura y ese programa, donde cada cual tiene su rol. Pero hay minucia, hay chusma, hay de todo. Hay gente loquita que está soñando con ser candidato, hay gente que cree que porque apoyó una campaña deben darle un puesto. Es decir, nosotros somos pueblo, pero tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones y miserias. ¿Por qué la derecha nos tiene jodidos siendo tan ricos? ¿Por qué la derecha se roba nuestra riqueza y nosotros vivimos de hambre? ¿Por qué no sabemos organizarnos? No tenemos visión, no tenemos formación, no tenemos coraje, no tenemos amor de pueblo, apertura de brazos. Si usted es mejor, si usted está en eso, reconozcámosles, pero llevémoslo más sano y tengamos el ojo visor ante truanes, forajidos, alimañas para poder desecharnos. Concluyo entonces diciendo, con un líder consecuente, sapiente, con visión de futuro, con un programa que recoja el clamor del pueblo y de la patria, y con un frente que una lo máximo en ese abanico popular, es un torrente, vamos a lograr no solo el gobierno, sino vamos a lograr una mayoría parlamentaria y le quebramos el espinazo a la derecha. Apoyen, porque seguramente ya vamos a presentar en los siguientes programas. Bien, contundente. ¿Tú, Mateo? Muchísimas gracias a Pavel y también el gran compañero, en este caso Roberto Alvarado, que apoyen, porque seguramente ya vamos a presentar en los siguientes programas su canal, que lo tumban y vuelve otra vez, y así está, digamos, en esa batalla que también nosotros seguramente a futuro vamos a dar, porque por ahora no nos pasa nada al canal, pero cuando uno habla fuerte y claro, naturalmente el bloqueo de parte de algunas redes sucede. Nuestra solidaridad también contigo, don Roberto. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Buenas noches.
Nos vemos, don Roberto, muchísimas gracias. Entonces, igual Timoteo, creo que te vas hasta Ayacucho, igual siempre pues con cuidado, hermano, ahí dejen alto el nombre de la prensa alternativa. Así que esperamos porque esto recién está comenzando, ¿ah? Recuerden que es la tercera fecha del juicio oral. Ahora vamos a ver, porque el presidente Castillo ya va prácticamente más de 40 horas sin probar alimento. Supuestamente el jueves va a tener que estar presente. Yo no sé cómo van a hacer. Lo van a llevar a la fuerza, porque supuestamente hay un médico. Vamos a ver qué sucede. Ya hay también está solicitando la anulación, también ya lo han hecho. Entonces, vamos a ver qué sucede en estos próximos días. Y bueno, espero contar igual con Roberto Alvarado Rubiños y contigo, Timoteo Cotipa. Listo, muchas gracias. ¿Ah? Nos vemos entonces. Muchas gracias, me despido. Muy amable. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bien, listo, nos vemos a todos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Mi saludo a todos y cada uno de ustedes. El poder ahora se despertó. Los hombres del Ande, los changas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Pues somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos, estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.